Bom dia a todos. Buenos días a todos. Hoje nós vamos começar a estudar um pouquinho do padrão profético. Hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar un poquito sobre el padrón profético. Mas antes de começarmos a olhar o padrão, Antes de comenzar a desarrollar el patrón, eu quero estabelecer alguns princípios. yo quiero establecer algunos principios. Nós estamos na página 62 das notas. Estamos en la página 62 de las notas en sus folletos. E nós vamos começar com um texto do Grande Conflito, Y ahora nosotros vamos a comenzar con un texto del gran conflicto de los siglos, pode ler. que dice así: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendentemente analogía en cada gran movimiento de gran reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y en la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. Então aqui nós vemos Entonces nosotros aquí vemos que a obra de Deus apresenta uma surpreendente semelhança. Vemos que la obra de Dios presenta aquí una sorprendente semejanza. O trato de Deus com os homens é sempre o mesmo. Y el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. E os acontecimentos do presente têm o seu paralelo nos do passado. Y los acontecimientos de ahora, en nuestro tiempo presente, tienen su paralelo en el pasado. Nós vamos ver isso também na próxima citação, Vamos a ver eso también en la próxima cita de Mensagens Escolhidas, volume 3. de Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, siguiente en sus notas. Dice: cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aqui nós vemos algo que todos os outros palestrantes já falaram, Nosotros aquí vemos algo que todos los oradores antes ya hablaron, que os profetas falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. que los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos mismos. E aqui nós vemos que as suas profecias são de utilidade para nós hoje. Y vemos que sus profecías son de utilidad para nosotros hoy. Nós vamos agora olhar esse princípio na Bíblia. Ahora nosotros vamos a mirar ese principio en la Biblia. Vamos a Isaías 46, Abran sus Biblias en Isaías 46, versos 9 e 10. versículos 9 y 10. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aqui nós vemos duas coisas importantes. Aquí vemos dos cosas importantes. Primeiro, Deus pede que nós lembremos das coisas do passado. Primero, Dios nos pide que recordemos las cosas del pasado. E aqui também nós vemos que Ele anuncia o fim desde o princípio. Y también vemos que Él anuncia el fin desde el principio. Nós podemos ver isso também, se voltarmos um pouquinho na Bíblia, Nosotros podemos ver eso también si volvemos a la Biblia, em Isaías 44, en Isaías 44, versos 6 e 7. versículos 6 y 7. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel,
y su Redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿A quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir? Então aqui mais uma vez nós vemos Entonces aquí una vez más vemos que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. que Dios anuncia el fin desde el principio. E aqui nós também podemos ver que Deus ele tem uma ordem. Y nosotros también aquí podemos ver que Dios tiene un orden. Podemos ver isso também no capítulo 42, Vemos también eso en el capítulo 42, verso 9. versículo 9 de Isaías. Dice así: He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Aqui nós vemos que Deus ele não faz nada sem antes nos contar. Aquí nosotros vemos que Dios no hace nada sin antes hablarnos o anunciarnos. E a maneira que ele anuncia essas coisas Y la manera que Él anuncia esas cosas é através da profecia. es a través de la profecía. Vamos a Amós 3, verso 7. Vamos en nuestras Biblias a Amós 3, versículo 7. Onde nós vamos ver a mesma coisa. Donde nosotros vamos a ver la misma cosa. Dice así: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Então, Deus ele sempre nos revela o que ele vai fazer. Entonces Dios siempre nos revela lo que Él va a hacer. Existe uma repetição da história. Existe una repetición de la historia. E podemos provar isso em Eclesiastes 1, 9 e 10. Y podemos probar eso en Eclesiastés 1, 9 e 10. 9 y 10. Dice así: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. E aí eu pergunto, existe algo novo Y ahí yo les pregunto, ¿existe algo nuevo que já não tenha acontecido antes? que ya no haya acontecido antes? Podemos ver isso também. Recién leímos que Dios dice, se cumplieron las cosas pasadas, anuncio cosas nuevas. Sim, mas aqui ele diz que já foi nos séculos passados que foram antes de nós, mas o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se fará, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Pero aquí lo que dice el texto es que lo que ha sido ya fue y lo que se hará ya aconteció también en el pasado. Eso quiere decir que ya no hay nada nuevo debajo del sol. Él ya lo había anunciado antes. Existe uma repetição, padrão de Deus. Existe una repetición, un padrón de Dios. Podemos ver isso também no capítulo 3 de Eclesiastes, Podemos ver eso también en el capítulo 3 de Eclesiastés, versos 14 e 15. versículos 14 y 15. Dice así: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquellos no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aqui nós vemos claramente, mais uma vez, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Aquí vemos una vez que lo que es, ya fue. Y lo que ha de ser, también ya pasó una vez. Então aqui nós podemos ver claramente uma repetição da história.
Entonces nosotros vemos aquí claramente una repetición de la historia. E a irmã White também relata essa repetição. Y la hermana White también relata esa repetición. Na próxima citação das notas de vocês, En la próxima cita, en las notas que ustedes tienen, pode ler. dice así. Aquí la- Sim. La experiencia del pasado preparan para el futuro. Se me ha mostrado repetidamente que las experiencias del pasado del pueblo de Dios no deben considerarse como si fueran sin valor. No debemos tratar la historia de estos eventos como trataríamos a un almanaque del año anterior. Hay que recordar los hechos porque la historia se repetirá. Las tinieblas de los misterios de la noche deben iluminarse con la luz celestial. Então aqui nós vemos a irmã White nos dizendo que nós temos que recordar as histórias passadas porque elas vão se repetir. Entonces nosotros vemos aquí a la hermana White diciendo que nosotros necesitamos recordar la historia pasada porque esas cosas se van a repetir. E pode ler a próxima citação também? Siguiente texto dice, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Moisés todavía habla enseñando la negación de sí mismo al desear que él mismo fuera borrado del libro de la vida en favor de sus semejantes, a fin de que ellos se salvaran. David encabezaba el acto de intersección de la iglesia a favor de la salvación de almas hasta los confines de la tierra. Los profetas todavía testificaban de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía seguir. Allí todas las verdades acumuladas nos son presentadas con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros a quienes ha sido dada toda esta rica luz como herencia? Al encontrarse toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que siguen se les da un poder intensificado. Aqui nós vemos então que a Bíblia ela acumulou todos os seus tesouros para esta última geração. Entonces nosotros aquí vemos que la Biblia acumuló todos estos tesoros para esta última generación. E aqui nós vemos que não é um ou outro acontecimento que se repete agora nos últimos dias. Y ahora aquí nosotros vemos que no es uno u otro acontecimiento lo que se repite en estos últimos días. Aqui a irmã White deixa claro, todos os grandes acontecimentos e solenes realizações do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nos últimos dias. La hermana White dice claramente que todos los acontecimientos se están repitiendo en estos últimos días. E aqui também nos diz que estamos sob a influência do todo. También ella nos dice que nosotros estamos sobre la influencia de todo. E aqui nós vemos que, eu não coloquei o texto aqui nas notas, Ella no colocó el texto aquí en las notas, mas nós sabemos que existe, para cada geração existe uma luz, pero nosotros sabemos que para cada generación existe una luz, mas a nova luz não é independente da velha. mas la nueva luz no es Independente. no es independiente de la vieja luz. A nova luz, ela vem para glorificar a velha luz. La nueva luz, ella viene para glorificar la antigua luz. É desdobramento de uma antiga verdade. Es un desdoblamiento de la mágica verdad, maravillosa verdad. Antiga. De la más antigua verdad. Exato. Agora, todos conseguiram entender a repetição da história? Ahora, ¿todos consiguen entender la repetición de la historia? Sim? ¿Sí? Digan amén. Amén. Vamos então a Isaías 28, Entonces vamos a Isaías 28, que é onde nós encontramos o princípio de linha sobre linha. que es donde nosotros encontramos el principio de línea sobre línea. Vamos ler os versos 9 a 13. Vamos a leer los versículos 9 y 13. A 13.
al 13, perdón. Dice así: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Las palabras pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O irmão Yudi já conversou com vocês sobre o verso 13. El hermano Yuji ya comenzó con ustedes sobre el versículo 13. Então, agora nós vamos tomar um pouco de tempo para ver os outros versos. Ahora vamos a tomar nosotros un poco de tiempo para analizar los otros versos. Vamos começar pelo verso 9. Vamos a comenzar por el versículo 9. Na Bíblia em português e na Bíblia em espanhol, pelo que eu percebi, En la Biblia en portugués y en la Biblia español, lo que yo pude percibir, o verso 9 ele termina com uma interrogação, uma pergunta. en el versículo 9 él termina con una interrogación, una pregunta. Só que não é assim no original, no inglês, na King James. Solo que no está así en la original, en la versión King James. O verso 9 ele nos apresenta duas perguntas no princípio. El versículo 9 él nos presenta dos preguntas al principio. E a última sentença não é mais uma pergunta, mas sim uma resposta às perguntas. Y las últimas oraciones, la última frase no es una pregunta, más bien es una respuesta a las preguntas. O verso 9 diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender doutrina? El versículo 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? E a resposta é: Y la respuesta es: ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios. a los destetados y a los arrancados de los pechos. Mas o que isso quer dizer? Mas, ¿qué quiere decir eso? E nós vamos então olhar o que é esse leite. Nosotros vamos a ver ahora qué es esa leche. Porque, de acordo com o que nós vemos aqui no verso 9, De acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en el versículo 9, para se ensinar o conhecimento, a se entender doutrina, não podemos tomar leite. para enseñar conocimiento o entender doctrina, nosotros no podemos tomar leche. Então vamos ver o que é esse leite. Entonces nosotros vamos a ver qué es esa leche. Vamos a Hebreus 5, Vamos en nuestras Biblias a Hebreos 5, versos 12 a 14. versículos 12 al 14. Robaron hebreos de mi Biblia. Tiraron hebreos de mi Biblia. Tem ahí. ¿9? 5, 12. 12 a 14. Okay. Hebreos 5, versículos 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestros de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niñito o niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A primeira coisa que nós vemos aqui La primera cosa que nosotros vemos aquí é Paulo nos dizendo que nós já deveríamos ser mestres pelo tempo. es Pablo diciéndonos que nosotros ya debemos ser maestros con el tiempo. Mas nos fazemos como tais que necessitamos dos primeiros rudimentos. Mas nosotros hacemos como que necesitamos leche en estos tiempos, Quando deveríamos estar nos alimentando de sólido mantimento. que nosotros ya deberíamos estar alimentándonos con alimento sólido. E no verso 13 nos diz que o leite é para aqueles que não estão experimentados na palavra da justiça. Aquí nos dice el texto que la leche es para aquellos que no están experimentados en la palabra de justicia, Porque é menino. porque es niño. Na minha em português, menino, uma criança. En su Biblia dice menino, que significa un niño, una crianza, no pequeño. Mas na King James em inglês, Pero en la King James, en inglés, diz bebê, dice bebé, que é aquele que precisa de leite. que es aquel que precisa o que depende de la leche. E no verso 14 nos diz que o mantimento sólido En el versículo 14 nos dice que el alimento sólido é para aqueles que já estão amadurecidos. es para aquellos que ya están experimentados en él. E aqueles que têm discernimento entre o bem e o mal. Aquellos que ya tienen discernimiento entre el bien y el mal. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso em 1 Coríntios 3, Nosotros vamos a ver un poquito más sobre eso en 1 Corintios 3, versos 1 a 3. versículos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Então aqui nós vemos que aqueles que necessitam de leite Entonces nosotros vemos que aquellos que necesitan la leche são carnais, son carnales. ainda não são espirituais. Todavía ellos no son espirituales. Porque aquele que é espiritual Que aquel que es espiritual recebe sólido mantimento. recibe un alimento sólido. E se nós formos ao capítulo 2, Y si nosotros vamos al capítulo 2, versos 14 e 15, versículos 14 y 15, dice así: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, por él no es juzgado de nadie, pero él no es juzgado de nadie. então aqui nós podemos ver que aquele que é espiritual, Entonces nosotros podemos ver que aquel que es espiritual, ele consegue discernir o bem do mal. él consigue discernir el bien del mal. Então podemos relacionar aquele que é espiritual com aquele que tem o sólido mantimento. Entonces podemos relacionar aquel que es espiritual con aquel que tiene el sólido alimento. E nós vamos ver alguns textos aqui da irmã White falando sobre o alimento sólido e os primeiros rudimentos, o leite. Entonces nosotros vamos a ver aquí algunos textos de la hermana Guay hablando sobre la leche, O leite e o sólido mantimento. sobre la leche y el alimento sólido. Vamos começar a ver sobre o leite, os primeiros rudimentos, o que é isso? Nosotros vamos a ver sobre la leche, sobre los primeros rudimentos. ¿Qué es eso? Não está na nota de vocês, No está en sus notas, mas eu vou deixar aqui a referência. mas ella va a escribir ahí la referencia.
primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, Hecho de los Apóstoles está el primer texto, página 220, primer párrafo. Dice así: había sido la obra de Pablo instruir a los conversos corintios en los rudimentos, el alfabeto mismo de la fe cristiana. Se había visto obligado a instruirlos como a quienes ignoraban las operaciones del poder divino en el corazón. En aquel tiempo eran incapaces de comprender los misterios de la salvación, porque el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pablo se había esforzado por sembrar la semilla y otros debían regarla. Los que le siguieran debían llevar adelante la obra desde el punto donde él había dejado, dando luz y conocimiento espirituales al debido tiempo cuando la iglesia fuera capaz de recibirlos. Então aqui nós vemos que os rudimentos, Entonces nosotros vemos aquí que los rudimentos, que é o leite, que es la leche, é o próprio alfabeto da fé cristã. es el propio alfabeto de la fe cristiana. Ou, em outras palavras, é a base. En otras palabras, es la base. E a próxima citação La próxima cita está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 247, primer párrafo. ¿Aquel? Okay. Dice así: algunas personas que debieran ser fuertes y estar establecidas en Cristo son como criaturas en su comprensión y el conocimiento práctico de la forma como obra el Espíritu de Dios. Después de años de experiencia pueden comprender únicamente los principios elementales del grandioso sistema de fe y doctrina que constituye la religión cristiana. No comprenden cuál es la perfección de carácter que recibirá este reconocimiento de Dios. Então aqui nós vemos que alguns são como bebês no entendimento. Entonces nosotros vemos que algunos son como bebés en su entendimiento. E aqui ela diz que depois de anos de experiência, Y ella dice que después de años de experiencia, são capazes de compreender apenas os rudimentos, ou seja, a base. ellos recién son capaces de comprender apenas la base, los rudimentos de la fe. A próxima citação La próxima cita está na meditação nos lugares celestiais, está en la matutina, los lugares celestiales. Sim. De la página 185, perdón, punto 5. El cristiano es primero un recién nacido en Cristo, luego se transforma en niño, debe realizar continuos avances en proporción a las oportunidades y privilegios que se le conceden. Siempre debe recordar que no es suyo, que ha sido comprado con precio y que debe hacer el mejor uso posible de sus talentos que le han confiado. Aún en la infancia de su entendimiento espiritual, el cristiano debe esforzarse para hacer el más decidido avance hacia la vida más elevada, más santa. Então aqui nós vemos que no princípio todo cristão é um bebê. Entonces nosotros vemos aquí que en el principio todo cristiano es un bebé E um bebê precisa de leite. y un bebé precisa de leche. Mas aqui no final da citação ela diz que mesmo na infância o cristão deve fazer o melhor possível para ter um constante progresso. Pero aquí en el final de la frase del texto dice, aún en la infancia el cristiano debe hacer un esfuerzo para obtener el mayor entendimiento espiritual y crecer. Em outras palavras, ele não deve permanecer tomando leite. En otras palabras, quiere decir que él no debe permanecer bebiendo leche. A citação seguinte nós não vamos ler, mas eu vou deixar aqui para vocês, está no mesmo livro.
En la siguiente cita ella va a dejar ahí, está en el misma matutina, el lugar celestial, página 186.2. Vamos a leer, ¿no? Não, eu só quero ler a parte aqui no meio. A parte ler. Tudo. Vamos a leer, dice así. Una experiencia cristiana genuina se desarrolla día tras día, trayendo a su poseedor nueva fuerza y resolución, y llevándolo al crecimiento constante en la vida espiritual. Pero el mundo cristiano abunda en catedráticos de religión que son apenas enanos religiosos. Muchos parecen haberse graduado tan pronto como aprendieron los rudimentos de la fe cristiana. No crecen en gracia o en conocimiento de la verdad. No hacen nada por sus medios o por su influencia para edificar la causa de Dios. Son zánganos en la colmena. Este grupo no permanecerá mucho tiempo donde está. Será convertido y avanzará o retrocederá. Então aqui nós vemos claramente que a experiência cristã ela deve ter um constante crescimento na vida espiritual. Entonces nosotros vemos aquí claramente que la experiencia cristiana debe tener un constante crecimiento en la vida espiritual. Mas que existem muitos em nossas igrejas Pero existen muchos en nuestras iglesias que, ao aprender os rudimentos da fé cristã, que al aprender los rudimentos de la fe cristiana, ou seja, a base do que é ser adventista, o sea, la base, el fundamento de lo que es ser adventista, acham que já se formaram, já estão prontos. ellos piensan que ya están formados, que ya están listos para seguir. E nós sabemos claramente que não é assim. Pero nosotros sabemos claramente que no es así, la hermana Guay lo dice. Nós precisamos crescer em graça e no conhecimento da verdade. Nosotros precisamos crecer en gracia y en conocimiento de la verdad. E para crescer, nós precisamos trocar o leite pelo sólido mantimento. Y para crecer nosotros necesitamos cambiar la leche con el alimento sólido. Agora, então, nós vamos ver um pouco mais sobre o mantimento sólido. Entonces ahora vamos a ver nosotros un poquito más sobre el alimento sólido. A citação está na página, no livro Evangelismo. La cita está en la página, No livro en el libro Evangelismo, página 149, párrafo 3 y 4. Esses dois. Dice así: el alimento más sólido no es para los infantes. Preséntese la verdad como es en Jesús, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Hablad del amor de Dios en palabras fáciles de aprender. La verdad bíblica presentada con la humildad y el amor de Jesús tendrá una notable influencia sobre muchas mentes. Muchas almas están hambrientas del pan de vida, su clamor es: dadme pan y no me deis una piedra. El pan, lo que necesito. Alimentad a estas almas que perecen, que se mueren de hambre. Recuerden nuestros predicadores que el alimento más sólido no ha de ser dado a los infantes que no conocen los primeros principios de la verdad como la creemos. En toda época, el Señor ha tenido un mensaje especial para el pueblo en este tiempo, de manera que nosotros tenemos un mensaje para el pueblo en esta época. Pero cuando tenemos muchas cosas que decir, podemos vernos obligados a retener alguna de ellas por un tiempo, porque la gente no está preparada para recibirlas ahora. Nessa citação, a primeira coisa que nós vemos En esta cita, lo primero que nosotros vemos é que o mais sólido alimento não se destina a crianças. es que el más sólido alimento no se destina, no es para los niños. E no parágrafo seguinte, nós vimos que o alimento sólido não é para ser dado àqueles que não conhecem os rudimentos da verdade. Y en el siguiente párrafo ella dice que el alimento sólido no es para ser dado a aquellos que no conocen el fundamento o los rudimentos de la fe. E vamos ler deixa eu ver aqui, peraí.
Sim, e a Ellen White aqui nos diz que em cada época o Senhor tem uma mensagem especial para o seu povo. Y la hermana White nos dice que en cada época el Señor tiene un mensaje especial Seu povo. para su pueblo. Não é diferente agora. No es diferente ahora. O Senhor tem uma mensagem especial para o seu povo. El Señor tiene un mensaje especial para su pueblo ahora. Mas muitos do seu povo Mas muchos de su pueblo não estão preparados para recebê-la, no están preparados para recibirla, porque estão bebendo leite. porque todavía están bebiendo leche E estão felizes em tomar leite. y están felices y conformes en tomar leche. A próxima citação está no mesmo livro, Evangelismo, La próxima cita está en el mismo libro, Evangelismo, página 186.5. Dice así: pero tengan los obreros discreción y no den manjar sólido a los que son infantes. Alimentadlos con la genuina leche de la palabra. No mezcléis en ningún caso vuestro propio espíritu e ideas con la verdad, encubriendo los preceptos de Dios con tradiciones y suposiciones. Tenga la gente la verdad como es en Jesús. Então aqui mais uma vez nós vemos Entonces una vez más vemos que aqueles que bebem leite não estão preparados para receber o sólido mantimento. que aquellos que beben leche no están preparados para recibir el alimento sólido. É que na verdade não. Calma. Vou reformular a frase. Ella va a reformular la frase, va a repetirla. Aqueles que não têm o conhecimento básico, Aquellos que no tienen un conocimiento básico, un conocimiento fundamental, sim, eles precisam de leite, não mantimento sólido. ellos precisan de leche y no de alimento sólido. Porque se você der alimento sólido a um bebê, Porque si usted da un alimento sólido a un bebé, ele não vai conseguir comer. él no va a poder comer. E agora nós vamos ver o verso seguinte. Ahora nosotros vamos a ver un siguiente versículo De Isaías 28. de Isaías 28. Abramos nuestras Biblias en Isaías 28. Então aqui nós vemos que o conhecimento é dado àqueles que já estão bem estabelecidos na fé cristã. Entonces nosotros vemos que el conocimiento es dado a aquellos que ya están establecidos en la fe cristiana. E agora nós vamos ver como esse conhecimento é dado. Y ahora vamos a ver cómo es que ese conocimiento nos es dado. E é o que nós temos no verso 10. Y ya lo conocemos, el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Um princípio que nós já vimos Es un principio que nosotros ya vimos com o irmão Yudi, con el hermano Yuchi, é que nós devemos comparar texto com texto. es que nosotros debemos comparar texto con texto. Um pouco aqui, um pouco ali. Un poquito aquí, un poquito allá. Mas aqui nós vemos uma informação a mais. Mas nosotros aquí vemos una información más. Isaías nos diz como nós devemos comparar, Isaías dice cómo nosotros debemos comparar, que é linha sobre linha. que es línea sobre línea. Com relação a isso, a irmã White tem alguns textos onde ela relata isso. Con relación a eso, la hermana White tiene algunos textos donde ella relata eso. O primeiro texto não está nas notas de vocês também. El primer texto tampoco está en sus notas, Está no livro Educação, está en el libro de Educación, página 171.2. Más arriba. No, Alice no puede leer. Educación, el libro de Educación, página 171, segundo párrafo.
La Biblia no es su propio intérprete. Debe compararse texto, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta gran culminación. Deben verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos y cómo conscientemente o inconscientemente ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Então aqui nós vemos que a Bíblia, ela explica-se por si mesma. Entonces nosotros vemos que aquí la Biblia se explica por sí misma. Textos devem ser comparados com textos. Los textos deben ser comparados con los textos. Aqui, pelo que eu percebi, na tradução em espanhol está um pouco diferente. Aquí lo que yo pude percibir en la traducción en español está un poco diferente. Aqui onde diz aprender a rastrear. Aquí donde dice aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía. Seria delinear sua operação através dos relatos da história, da profecia. Lo original, Delinear. ¿Inglés? Sim. Que en el inglés ella dice delinear, no dice rastrear. E delinear Y delinear nada mais é do que colocar em uma linha. no significa nada más que colocar en una línea todo. E nós vamos ver isso em alguns outros textos. Nosotros vamos a ver eso en algunos otros textos. O último texto das notas de vocês na página 62. El último textos en sus folletos en la página 62. Ellen White comenta Elena White comenta como o apóstolo Paulo agia. cómo es que el apóstol Pablo hacía. Dice, el apóstol Pablo sentía una profunda responsabilidad por los que se convertían por sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Decía, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano. Temblaba por el resultado de su ministerio. Sentía que hasta su propia salvación podía estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase con él en la obra de salvar almas. Sabía que la sola predicación no bastaba para enseñar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. Sabía que línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allí, otro poquito allá, debían ser enseñados a progresar en la obra de Cristo. Então aqui nós vemos que Paulo Entonces nosotros aquí vemos que Pablo sabia que deviam ser ensinados sabía que debíamos ser enseñados linha sobre linha. en línea sobre línea, Um pouco aqui, um pouco ali. un poquito aquí, un poquito allá. E a próxima citação, na página 63, En la próxima cita, en la página 63, Mensagens Escolhidas, volume 2, Mensajes Selectos, tomo 2, dice así: se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Então aqui mais uma vez nós vemos esse princípio, Aquí, una vez más, nosotros vemos ese principio, que existe uma delineação que existe una delineación dos acontecimentos que conduzem ao final da história. de los acontecimientos que nos conducen al final de la historia. Uma delineação da profecia. Una delineación de la profecía. Na próxima citação, no livro Cristo Triunfante, En la próxima cita, en el libro Cristo Triunfante, dice así: los libros de Daniel y el Apocalipsis son uno. El primero es una profecía, el otro una revelación. Uno es
un libro sellado, el otro un libro abierto. La luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo liminal. ¿Leo? Sí, no. Era un bosquejo, una delineación de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Então aqui mais uma vez nós vemos esse princípio. Entonces nosotros aquí una vez más vemos ese principio. Tanto na tradução em português como na espanhol, Tanto en la traducción de portugués como en español, diz que era um esboço, dice que era un bosquejo, mas no original em inglês más en el original, en el inglés, diz que é uma delineação de eventos. dice que es una delineación de eventos. E a próxima citação La próxima cita, é Mensagens Escolhidas, volume 2, Mensajes Escogidos, volumen 2, Mensajes Selectos, perdón, tomo 2, dice así: el peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. Y los que procuran comprender este mensaje no serán guiados por el Señor para realizar una aplicación de la palabra que debilite el fundamento y derribe las columnas de la fe que han hecho de los adventistas lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando consecutivamente a medida que hemos avanzado en el ámbito de las líneas de las profecías reveladas en la palabra de Dios son actualmente verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia y que vieron la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Então aqui nós vemos que as verdades que têm estado a desdobrar em sua ordem Entonces nosotros vemos aquí que las verdades que han sido desdobladas en su orden, elas são feitas através da linha da profecia. ellas son hechas a través de la línea de la profecía. Mais uma vez, no português e espanhol, não foi traduzido assim. Mas una vez más, tanto en el portugués como en el español no fue traducido así. Mas no inglês diz claramente, linha da profecia. Mas en inglés dice claramente en las líneas de la profecía. E aqui nós vemos que aqueles que examinaram passo a passo a base na história passada de nossa experiência, Pero aquí vemos una vez más que dice aquellos que examinaron paso a paso la base de su experiencia cristiana en la historia pasada, eles viram a cadeia de verdade nas profecias. ellos vieron la cadena de verdades en las profecías. E com isso estavam preparados para receber e obedecer a todo raio de luz. Y con ellos estaban preparados para recibir y obedecer todos los rayos de luz. E mais um exemplo disso, Un ejemplo más de eso, de linha sobre linha, de línea sobre línea, é Cristo. es Cristo. Como Cristo falava ao povo? ¿Cómo Cristo hablaba a su pueblo? Por parábolas. O que é uma parábola? ¿Y qué es una parábola? Una enseñanza. Una ilustración, dice aquí. Sim. Aqui nas notas de vocês eu deixei a definição da palavra parábola. Aquí en sus notas yo dejé para ustedes la definición de lo que es una parábola. Uma palavra é uma justaposição, Una parábola es una justa posición, uma comparação, una comparación, uma ilustração, una ilustración, uma parábola. una parábola. E vem de um verbo que significa Y viene de un verbo que significa colocar uma coisa colocar una cosa ao lado de outra coisa, al lado de otra cosa para poder comparar. para poder comparar. Ou seja, você coloca linha sobre linha O sea que usted coloca línea sobre línea e assim você consegue comparar. y así usted consigue comparar. Nosso tempo aqui já está acabando. Nuestro tiempo aquí ya está acabando. Ainda quero ver com vocês o verso 12, Todavía quiero ver con ustedes el versículo 12, mas não vou fazer agora porque vai tomar um pouquinho de tempo.
Pero no vamos a hacer ahora porque eso nos va a tomar un poco de tiempo. Então, no nosso próximo estudo, Entonces, en nuestro próximo estudio, nós vamos ver, porque aqui o verso 12 nos diz, só para dar uma introdução, nosotros vamos a ver que lo que aquí en el versículo 12 nos dice, que este é o descanso, que este es el descanso, este é o refrigério. que este es el refrigerio. Em outras palavras, En otras palabras, linha sobre linha, línea sobre línea, um pouco aqui, um pouco ali, un poquito aquí, un poquito allá, é o descanso, es el descanso. é o refrigério. Ese es el refrigerio. E nós vamos ver então no próximo estudo o que é esse descanso, esse refrigério. Entonces nosotros vamos a ver en el próximo estudio qué es ese descanso y qué es ese refrigerio. E feito isso, nós vamos ver na prática Hecho eso, nosotros vamos a ver en la práctica o conceito de linha sobre linha, el concepto de línea sobre línea, analisando, estudando a história de Moisés, analizando o estudiando la historia de Moisés, de Israel antigo, de Israel antiguo, comparando com a história de Cristo comparando con la historia de Cristo e o fim do Israel antigo. y el fin del Israel antiguo. Vamos encerrar com uma oração? Vamos a cerrar con una oración. Pai querido que estás nos céus, Padre querido que estás en los cielos, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que nos concedeste agradecemos a ti por un día más que nos concedes e pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. y por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, Pedimos que el Señor se quede con nosotros, guiando-nos, Senhor, em toda a Tua verdade. guiándonos, Señor, en todas tus verdades. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu e capacita-nos, Senhor, para que possamos compreender y capacítanos, Señor, para que podamos comprender as verdades reveladas a nós. las verdades reveladas a nosotros. Usa-nos, Senhor, Úsanos, Señor, para que através de nós para que a través de nos outros possam enxergar a Ti. otros puedan llegar a ti. Dá-nos um dia abençoado na Tua santa presença Danos un día bendecido en tu santa presencia e guarda-nos, Senhor, com Teus santos anjos. y guárdanos, Señor, con tus santos ángeles. Que tudo o que venhamos a fazer Que todo lo que vamos a hacer seja para a Tua honra e Tua glória. sea para tu honra y gloria. Concede-nos, Senhor, a Tua paz. Concédenos, Señor, tu paz. É o que te pedimos e agradecemos Eso te lo pedimos y agradecemos no nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén.